Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar a que se conecten todos. Ahora mismo hay 66 personas conectadas. Vale, pues empezamos ya a las 7 en punto, con puntualidad inglesa. Pues hola a todos, bienvenidos a este webinar. Gracias por estar ahí, gracias por asistir. Si queréis confirmar que estáis oyendo y viendo bien en el chat, estaría bien. Y bueno, pues vamos allá. Nos alegra saludaros a todos, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid y a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz, Asunción, Venezuela y Guatemala. También saludamos al resto de capítulos latinoamericanos invitados a esta ponencia y a todos los que nos estéis escuchando desde cualquier parte del mundo, de España o del mundo. Pues agradecemos vuestro interés y vuestra asistencia. Como siempre, comienzo presentándome. Soy Jesús Vázquez, vicepresidente segundo del capítulo de Madrid, del PMI, y junto con nuestro equipo de webinars formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz, Eva Vecino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros este interesante webinar, esta interesante ponencia en la que participa Asier López de Gereño, y contaremos también con la participación de María del Mar Mayo, que introducirá a Asier. La temática a tratar será la de pautas para orientar y alinear a los equipos. Comenzamos el webinar, como siempre, dando las gracias al ponente por el tema que nos presenta. Gracias, Asier, bienvenido. Muchas gracias. A continuación hablaremos de los equipos en las organizaciones que desarrollan trayectos muy diversos, para los que se hace necesario construir bases suficientemente sólidas que capaciten a los líderes y miembros de los equipos, de manera que consigan afrontar eficientemente los retos y dificultades con los que se van a encontrar. Orientar a cada colectivo hacia los objetivos comunes y, a su vez, alinear a las personas que componen dichos colectivos conlleva generar compromisos compartidos que facilitan la eficiencia, identidad y bienestar de estos. Para ello es indispensable conocer pautas y recursos que activen y pongan en marcha los equipos hacia sus propios objetivos. Esto que os acabo de comentar son palabras de Asier. Asier López de Gereño ha desarrollado su experiencia profesional en el ámbito de la educación y la gestión deportiva y enfocado su actividad profesional a la consultoría a nivel de gerencia y dirección, a la gestión de personas y equipos, a la formación experiencial y al coaching, tanto individual como de equipos. Asimismo, se dedica a la mediación y gestión de conflictos y a ejercer de facilitador en la comunicación en procesos de derecho colaborativo. Bueno, antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante y nos llegará un correo con el código para su reporte y las instrucciones necesarias para ello. Podéis ir poniendo vuestras preguntas en nuestra plataforma para que el ponente responda a las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder desde la web del capítulo. Comenzamos entonces primero con María del Mar Mayo, que nos hará una introducción al tema a tratar y al ponente. Mar, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos por vuestra presencia y por el interés que os ha suscitado la propuesta que os traemos esta tarde. ¿Por qué hemos elegido esta temática? Pues esta temática surge dentro del grupo de trabajo del branch del PMI en el País Vasco. Nosotros nos reunimos de forma periódica, una vez al mes, y uno de los temas de conversación recurrente en nuestras charlas son los conflictos en nuestro trabajo.
muchos de nosotros tenemos una formación técnica y para resolver los problemas técnicos o que tenemos en nuestro día a día tenemos unas herramientas pues muy claras y que conocemos en base a nuestra formación. Sin embargo, no, pues muchas veces nos encontramos con la duda de qué herramientas podemos utilizar para la gestión de personas. Entonces, bueno, entendíamos que este webinar lo hemos organizado realmente porque a nosotros nos parece interesante y es algo que como grupo tenemos necesidad de profundizar en el conocimiento de estas herramientas y que nos ha parecido interesante proponerlo para todos aquellos que estéis interesados. El foco de la ponencia lo vamos a poner en las herramientas para orientar y alinear los equipos, ¿no? Y para que no solamente sea una jornada teórica, os hemos compartido en el apartado de documentos que tenéis en el GoToWebinar, aparecen 2 documentos. Esos 2 documentos, uno de ellos que es un documento de Word, es la tarea jornada del PMI, es un documento que está pensado para que os descarguéis ahora, de modo que durante toda la jornada facilite la escucha activa y que de esta charla no solamente os llevéis pues, la información que nos va a proporcionar Asier, sino que también pues, os sirva también para reflexionar y poner un poco a tierra en vuestras necesidades concretas todo aquello que Asier nos va a contar. Entonces, bueno, yo os recomiendo, si os parece interesante, que os descarguéis el fichero. Asimismo, hemos incluido un documento en PDF que está pensado para todos aquellos que una vez terminada la charla os quedéis con ganas de profundizar más en este tipo de herramientas. Es una propuesta que nos hace Asier para hacer un taller gratuito para todos aquellos que participemos hoy y tengamos interés de 2 horas de duración. Entonces, bueno, ahí está la información. O sea, si queréis, descargaros también el PDF y una vez que termine la jornada, pues bueno, si os queréis apuntar, tenéis ahí la información para cómo apuntaros a esa jornada. Y bueno, un poco más que decir ya de lo que ha comentado Jesús, del perfil de Asier. Asier trabaja como consultor y formador y coach en el ámbito de personas en diferentes organizaciones y bueno, espero que os resulte interesante y que todos aprendamos mucho de esta jornada. Entonces, sin más, Asier, todo tuyo. Muchas gracias, Jesús y Mar. Bueno, ya basta de hablar de Asier y vamos a hablar de dónde viene Asier. Asier viene de Batera Consultores. Jesús. Sí. Y entonces, bueno, pues Batera Consultores nos dedicamos a la consultoría y la formación, sobre todo en el área de las personas, en el marketing y área comercial y también en el ámbito de la innovación. Bueno, entonces en esto pues damos formación y hacemos programas de intervención tanto para temas de gestión de conflictos, comunicación, tema de equipos, tanto de dirección como de departamentos, inteligencia emocional, coaching tanto individual como grupal y bueno, y temas de liderazgo. El tema, ya enfocándonos en lo que va a ser esta jornada, sabiendo el tiempo que disponemos, bueno, la verdad es que voy a intentar ser muy rápido, muy ágil y muy concreto en todo lo que vamos a ir mencionando. Sí que os voy a animar a que utilicéis este documento que os mencionaba y que os presentaba Mar, para que cualquier cosa que yo según vaya hablando os va a sugerir, y la clave va a ser que os pongáis a pensar en vuestros equipos, ¿vale? Yo según vaya hablando, vosotros ir pensando, ¿esto cómo ocurre en nuestro equipo? ¿Esto cómo se da? ¿Esto cómo lo gestionamos? ¿Esto cómo lo organizamos? Entonces, que os podéis hacer cualquier anotación, incluso una propuesta para que veáis cuán de potente es vuestro equipo en estos temas que yo os voy a hablar. De 0 a 10 es una valoración totalmente subjetiva, totalmente privada para vosotras, y que digáis, bueno, en el ámbito de los objetivos, ¿cómo es de potente mi equipo? Según lo que yo vaya hablando y ponerle un número. Para que luego al finalizar la jornada que tenemos, podéis mirar y saquéis una foto de cómo veis de potente vosotros mismos, cómo veis de potente vuestros equipos. La pregunta de qué tipo de equipo lidero, ¿no? ¿Es un equipo que funciona como la foto de arriba, que funciona impecable, ajustado los tiempos, llega a los objetivos, eficaz? ¿Es así mi equipo? ¿O tengo un equipo en el que trabajan 2, tiran del carro, se cogen todas las responsabilidades? ¿O tengo un equipo donde salen incendios?
continuamente y tenemos que andar apagando. ¿Qué tipo de equipo tenemos? Ok, adelante Jesús. Sí, vale. Entonces, una parte que es muy importante es hacer la distinción entre lo que es trabajar en grupo o como grupo y trabajar como equipo. Yo os voy a presentar como si fueran los dos extremos y una vez que tenemos los dos extremos, bueno, podéis ir pensando en vuestros equipos dónde os movéis. ¿Está más en un extremo, está en el otro, está en el centro? ¿Dónde está esa valoración? Vale, ¿qué sería trabajar como grupo? Trabajar como grupo es cuando un colectivo de personas tienen una afinidad común, tienen una motivación común, ¿vale? Por lo tanto, lo que ocurre en los grupos es, el potencial del grupo viene a través de la suma de individualidades que está configurado ese grupo. También suele ocurrir en los grupos, cuando se trabaja como grupo, que la contribución, las aportaciones que hacen los miembros de ese grupo suele ser una contribución selectiva. Si el tema me motiva mucho o no, pues contribuyo más o menos. Si ando en mis temas personales, estoy pasando una época más bajito, pues contribuyo menos. Si estoy eufórico, pues igual con más energías participo más. Suele ser una contribución selectiva. También, unido con esto, suele venir la aportación de ideas. La aportación de ideas, pues muchas veces en los grupos habitualmente vienen de las mismas personas. No todo el mundo está sumando en cuanto a las ideas. Y luego esto trae que el compromiso respecto a lo que las responsabilidades o las acciones que vaya a realizar ese grupo, pues los compromisos suelen ser muy aleatorios. Hay veces que sí, hay veces que no. No sabes a ciencia cierta con quién puedes contar o no. Igual hay 2 o 3 o hay un grupo, porcentaje muy fijo, muy núcleo, con el que se puede contar, pero luego hay muchos que no sabes si vas a poder contar con ellos o no. Hay un compromiso muy aleatorio también. Y respecto a los conflictos que hacía mención Mar, respecto a los conflictos, normalmente en los grupos hay una tendencia a evitarlos. ¿No? Es la de, bueno, no voy a hablar de esto porque seguro que me va a tocar un marrón. O si menciono este tema, me va a caer responsabilidades. O esto le va a sentar mal a alguien y mejor me lo callo y me ahorro problemas. Suele ser habitual cuando se trabaja en grupo. Voy a ponerme ahora en el otro extremo, y es, si estamos trabajando muy como equipo, un trabajo que equipo, un grupo de personas que trabajan muy como equipo, sería que tienen muy claro los objetivos comunes. Es decir, este equipo, ¿para qué existe? ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar como equipo? Esto trae que existe una interdependencia. ¿Por qué interdependencia? Porque para conseguir esos objetivos, de forma individual, no podemos alcanzarlos. Necesitamos cooperar entre nosotros para poder alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, esto que muchas veces cuando se trabaja mucho en grupo es parcelamos las responsabilidades, parcelamos las acciones y luego las unimos. Eso es muy diferente de trabajar como equipo, donde la cooperación ayuda y facilita llegar a los objetivos y ser muchísimo más exitosos. La aportación de ideas ya no es que sea si es muchas o pocas, es que es necesaria y es necesaria que esas ideas lleguen de todos los miembros de los equipos. Por lo tanto, el compromiso ya no tiene que ver si el compromiso es grande o es mayor o es menor, tiene que ver más con que existe un compromiso hacia los objetivos. Yo estoy pensando en cómo puedo contribuir para poder ayudar a que alcancemos esos objetivos que tenemos comunes. Y en esto, hablando en referencia a los conflictos, sería no evitar los conflictos, sino aprovechar los conflictos como una oportunidad. Cuando se ve que un equipo es maduro, uno de los indicadores es cuando consiguen que, cuando aparecen los conflictos, que van a aparecer sí o sí, de forma natural, van a aparecer en los equipos, es aprovecharlos como oportunidad para mejorar. Ok, adelante Jesús. Por lo tanto, en la tablita que tenéis sería poder ver, ¿no? Y decir, vale, en cuanto a grupo-equipo, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es mi equipo? ¿Cómo es? ¿Trabajamos más como grupo? ¿Trabajamos más como equipo respecto a estas variables que yo he estado mencionando? Es posible que en algunas se trabaje más como grupo y en otras como equipo. Bueno, pero para que veáis que podemos mirar el equipo y empezar a chequearlo. Vale, respecto a los objetivos. Objetivos del equipo es los que dan el para qué. ¿Para qué existe el equipo? No solo qué va a hacer el equipo, es para qué aporta. ¿Cuál es el beneficio que va a aportar en la empresa, el sentido que tiene el proyecto? Por lo tanto, los objetivos tienen que ver todo el equipo, tenemos que preguntarnos si todo el equipo es consciente de para qué existe y qué es lo que le da sentido al propio equipo.
Por lo tanto, es la pregunta de dónde queremos llegar. Hay muchos momentos en los que yo voy a empresas, en las que voy a hablar con un equipo de proyecto, o un departamento, o incluso un comité de dirección, y no tienen claro cuál es el sentido. No lo tienen claro, o incluso puede haber personas que tienen opinión diferente. Yo lanzo la pregunta a veces en los equipos y les digo, si os mando a escribir cuáles son los objetivos y lo que da sentido a este equipo, os lo mando a escribir a todos en un papel, la respuesta sería la misma para todos, y habitualmente lo que me dicen es no. La respuesta no sería la misma. Por lo tanto, ¿qué potencial pierde un equipo cuando no todos los miembros tienen claro cuál es su objetivo o los objetivos que comparten? También viene la pregunta de si nos motivan estos objetivos y si esa motivación la compartimos entre todos. Y no suele ser algo que suele ser habitual. Y muchas veces, como líderes de los proyectos, como líderes de los equipos, es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay que motivar al equipo, hay que motivar a las personas. Bueno, esa motivación genérica, igual hay veces que tenemos que dar enfoques y decir, mira, igual lo que puedo es activar el tema de motivación hacia los objetivos. Y eso me puede llevar a tener conversaciones, tomar iniciativas, generar reuniones que tengan puesto ya un foco más claro de qué puede ser esto de motivar. Y con esto también viene el tema de cuál es la personalidad del equipo. Esto hay veces que incluso con los equipos de trabajo igual hasta les planteo a los equipos. Vamos a trabajar, imaginaros que es un animal este equipo. ¿Qué tipo de animal sería? ¿Sería un mamífero? ¿Sería terrestre? ¿Sería alguien que está en el mundo acuático? ¿Qué es? No es lo mismo si elegimos una tortuga que si elegimos un jaguar. ¿Qué somos? ¿Un elefante? Entonces, este tipo de preguntas habla de qué personalidad tiene nuestro equipo. En eso, los líderes tienen mucho peso. Ahora, no es únicamente la responsabilidad del líder. Y de todo esto, que el propio equipo hable de todo esto, ayuda mucho para clarificar y alinear a los equipos. Adelante, Jesús. Vale, uno de los pilares del equipo tiene que ver con cómo vivimos la pertenencia en el equipo. Por lo tanto, el equipo tiene que tener muy claro de quiénes forman parte de ese equipo y por qué forman parte del equipo, por qué se les ha elegido para pertenecer a este equipo. Sobre todo cuando estamos dentro de una organización y se genera un equipo de un proyecto, o incluso cuando hay proyectos de diferentes, cuando participan personas de diferentes empresas, organizaciones, o en una organización de un tamaño ya grande, cuando hay personas de diferentes lugares, ubicaciones, departamentos de ese mismo equipo. Entonces, quiénes forman parte y por qué tiene que estar muy claro. Por lo mismo, tiene que estar muy claro de quién no forma parte y por qué. Esto es algo básico y es algo que muchas veces hay muchos equipos que no lo tienen así de claro y genera muchísima distorsión en el funcionamiento. Por lo tanto, en esto, una de las claves como punto crucial es la exclusión. Yo si convoco a una reunión dentro de un equipo, convoco a una reunión a una serie de personas, por mail, por ejemplo, tengo que tener muchísimo cuidado y tener muy en cuenta a quién estoy enviando ese mail y a quién no. Porque a quien no le esté enviando, le estoy excluyendo de esto. Que puede ser para una toma de decisiones, puede ser para una consulta, puede ser para tomar decisiones respecto al propio proyecto. Por lo tanto, tengo que tener muy claro a quién sí y a quién no. ¿Y por qué? Si a mí no me convocan o no soy informado de un tema que tiene que ver con un proyecto en el que participo, eso se me queda firmado a sangre y fuego, ¿vale? Y eso le pasa a todos los equipos. Por lo tanto, los líderes de los equipos es algo que tienen que tener muchísimo cuidado con este tema. Y también con las salidas y entradas de personas en los equipos. Hay que cuidar. Como líderes tenemos que dar un espacio, una cobertura, generar un hito de apertura y de cierre, de entrada y de salida a las personas dentro de los equipos. Y esto es un tema también que hay que tener muchísimo cuidado, porque esto además genera, lo que vamos a hablar ahora, genera cambios en el orden dentro de los equipos. Adelante, Jesús. El orden. El orden de los equipos no tiene que ver como si somos ordenados, organizados o no. Esto habla de otra cosa. Habla de que cada uno ocupe el lugar que le corresponde dentro del equipo. ¿Cuál es el lugar que me corresponde? Bueno, pues será en función de qué criterio utilice yo como referencia. Es decir, si yo voy a pensar en la antigüedad, tomo como referencia la antigüedad en el equipo, pues tendrá que ver con los años o el tiempo que llevamos en este equipo. Y ahí habrá uno que sea el que más antigüedad tenga, otro que el segunda antigüedad, y el último será el que último se ha incorporado a este equipo.
Claro, pero también si tomamos como referencia años de experiencia en ese sector, puede que ese orden no sea el mismo. Si utilizamos como criterio conocimiento técnico, puede ser que una de las personas más veteranas y en el orden de antigüedad sea de los primeros. Si vamos a hablar de conocimiento técnico o de temas innovadores, quizás se encuentre al final en el orden, no esté en los primeros. Por lo tanto, como líderes, tenemos que tener muy en cuenta de cuál es el tema sobre el que vamos a trabajar o vamos a discutir o vamos a tomar decisiones, para que todos sepamos cuál es en ese orden el lugar que nos corresponde. Hay muchas veces que nos sentimos dentro de los equipos, se generan muchos conflictos, se generan muchas interferencias porque sentimos que no se está respetando el orden, por lo tanto no se está respetando el lugar que cada uno ocupamos dentro de los equipos. Esto también tiene referencia o tiene relación cuando hablamos de puestos formales y roles naturales, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con liderazgo, coliderazgos dentro de los equipos, el autoliderazgo, a quién se da permiso o no para opinar, para participar, para tomar decisiones, ¿no? Típicos comentarios de aquí es que hay dos bandos, los veteranos y los nuevos. O aquí están los técnicos, los de la antigua escuela y los de la nueva escuela, de formas de hacer. Bueno, todo esto hay que tener muchísimo cuidado porque seguramente puede estar en juego el orden, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar. Hay mucho para hablar aquí, pero ahí vamos a avanzar. Otro de los pilares del trabajo en equipo tiene que ver con qué ocurre con el equilibrio entre el dar y el tomar. Vale, ¿qué habla esto del dar y el tomar? Cada persona que participamos en un equipo, damos al equipo y recibimos del equipo. ¿Qué es dar al equipo? Doy mi conocimiento, doy mi experiencia, doy mi energía, doy mi esfuerzo, doy mi implicación, mi compromiso, doy mi paciencia, doy muchas cosas al equipo, doy mis horas de trabajo, por supuesto, mis horas extras, que a veces se sabe o no se sabe, yo doy muchas cosas al equipo, ¿vale? Y yo también tengo que tener claro qué recibo del equipo. Recibo del equipo, de la empresa, de la organización, recibo un salario, recibo una nómina, recibo un reconocimiento, recibo una cobertura, recibo del equipo una red de seguridad, recibo que se me consulta, recibo una valoración, ¿vale? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Un equilibrio que no quiere decir, a mí me gusta más utilizar, más que equilibrio, me gusta más utilizar la expresión armonía, porque este equilibrio nos lleva como a un 50-50, ¿no? Es decir, bueno, doy y tomo. Y eso cuántas veces ocurre, ¿no? En las empresas que escuchamos, mira, es que a mí no me pagan por esto. Bastante estoy dando yo por la empresa, bastante he hecho ya. Cuando se escuchan ese tipo de expresiones, lo que está en juego es este pilar, de cómo está el equilibrio, cómo es vivido el equilibrio dentro del equipo. Y eso es algo que los líderes tenemos que estar muy atentos a qué está ocurriendo para saber dónde tengo que articular qué, porque puede estar en juego esto del equilibrio. Aquí hay que estar muy atento a las expectativas individuales, porque una persona cuando participa en un equipo, en una organización, entra con las expectativas y esas expectativas hay que ajustarlas lo máximo posible a la realidad. Por lo tanto, en esto también hay otra clave que es máximo respeto a la voluntariedad de dar. Es decir, cuando muchas veces nos quejamos es que estas personas, estos miembros del equipo podrían hacer muchísimo más. Esto que estamos hablando es de cuánto están dando y cómo están dando estas personas. Y muchas veces existe la tendencia de exigir, de presionar, de buscar que las personas den más a través de tirar de ellos. Y suele ser muchísimo más efectivo a medio o largo plazo, a corto igual, presionar, exigir, estar encima, a corto plazo puede ser más efectivo, pero eso tiene un recorrido muy cortito. Para que tenga un recorrido a medio o largo plazo, cómo las personas, los miembros de los equipos dan, hay que ser muy respetuoso con la voluntariedad y buscar cómo podemos activar este equilibrio de forma que favorezca que las personas den más, generando espacios donde eso pueda ocurrir. ¿Vale? Esto nos lleva a la toma de decisiones. ¿Vale? Como líderes tenemos que tener muy, muy claro cuál es el ámbito en el que yo como líder o nosotros como líderes solo podemos tomar ciertas decisiones nosotros y cuáles otras decisiones sí las puede tomar el equipo o las podemos tomar como equipo. ¿Vale? Por tanto, como líderes, nosotros somos los que decidimos cuáles solo
incumben al liderazgo y cuáles sí pueden participar en el equipo. En la medida en que podamos identificar cuáles son estos temas, asuntos en los que puede tomar decisiones el equipo, ahí es donde tenemos la oportunidad de dar pie, de dar posibilidades al equipo para que participe en la toma de decisiones. Y esa es una clave muy importante y muy interesante. Las formas de tomar las decisiones definen qué tipo de estilo de liderazgo estamos haciendo. Un liderazgo muchísimo más directivo, muchísimo más, más directivo, ¿no? Donde no deja mucho margen de maniobra al equipo para que tome decisiones. Ya vienen dadas desde el liderazgo y hay muchas veces que ya vienen dadas desde más arriba del liderazgo. Entonces, ahí es ver qué estilo de liderazgo estamos haciendo, porque eso también da la personalidad del equipo. Cuanto más hago partícipe a los miembros de un equipo en la toma de decisiones, más corresponsabilidad estoy consiguiendo dentro de los miembros del equipo. Por lo tanto, eso trae una personalidad. ¿Qué es un equipo que se deja llevar? El equipo en el que estoy, ¿qué es? ¿Un equipo que espera a que yo hable? ¿Es un equipo que espera a que yo dicte las pautas? ¿O es un equipo que también que sabe autoliderarse, que tiene iniciativa? ¿Cuántas veces oigo en las empresas decir a un gerente, no, si yo tengo la puerta abierta en mi empresa, cualquier persona puede venir a hablar conmigo? Claro, yo entonces le pregunto, ¿y cuántas personas te han venido? En el último mes, ¿cuántas personas han venido a ti a proponerte ideas o a buscar mejoras? Pues habitualmente la respuesta es nadie. Y en el último 6 meses, nadie. Y el último año, nadie. Por tanto, el sistema de tener la puerta abierta no está funcionando. Habrá que buscar y habrá que generar otros contextos para que las formas de participación sean las que queremos. Adelante, Jesús. Bueno, en los equipos también existen 3 ámbitos. Existen 3 ámbitos que la parte funcional, la parte de gestión de funcionalidad de los equipos están actuando, además interactúan constantemente y tiene que ver con estos 3 ámbitos, el ámbito del conocimiento, de la acción y de la relación. Muchas veces para saber cuánto de potente es mi equipo, claro, cuanto más conocimiento técnico, teórico, más conozca el sector, más experiencias tengan en esto a lo que nos dedicamos o al proyecto que vamos a desarrollar, si además conocen las nuevas tendencias, están al día en innovación, tienen además recursos para poder organizar bien y poder localizar bien los estándares de calidad, los márgenes de operatividad. Bueno, si tengo un equipo muy potente en el ámbito del conocimiento, bueno, ahí tengo mucho ganado en el ámbito del conocimiento. Y hay veces que igual hago esta reflexión y digo, igual el equipo no está equilibrado respecto al ámbito del conocimiento. Igual lo tenemos muy parcelado. O igual sabemos todos muchos de todo y igual nos interesaría poder tener mayor especialización en el conocimiento en algunas personas. Bueno, eso nos puede llevar a tomar decisiones o a ver qué necesidades puede tener nuestros equipos. Sí, podemos tener un equipo con muchísimo ámbito, ¿no? En el ámbito de conocimiento, un equipo muy potente, pero igual luego puede que sea lento, puede que le cueste ¿no? ponerse en acción, puede que sea, imaginaos que sea un equipo que sea muy perfeccionista y entonces le cuesta llegar a finalizar los trabajos. Ahí se pueden dar, ¿cómo es de potente nuestro equipo en el ámbito de la acción? Esto nos habla de capacidad de trabajo, velocidad de ejecución. Hay equipos que son muy rápidos, muy resolutivos y tienen alto grado de porcentaje de errores. O tienen pocos errores, pero son graves. ¿Cómo es esto? Hay equipos que sí, se dan a la acción y les gusta ir mucho a la acción y pierden de vista los plazos. Esto también tiene que ver con el ámbito de la acción. ¿Cómo de potente es? ¿Cómo hacemos dentro de los equipos para coordinarnos? ¿Somos un equipo que nos coordinamos mucho? ¿Somos un equipo que nos coordinamos poco? Cuando hay proyectos que son interdepartamentales, ¿cómo funcionamos como departamentos en conexión? Todo esto nos lleva también a si trabajamos y elaboramos bien las finalizaciones y acabados, porque hay equipos que son muy potentes a la hora de actuar y luego muy chapuceros, de muy poco cuidado en la finalización y en la presentación de los proyectos en los trabajos. O cuando entre departamentos, entre compañeros en un equipo nos trasladamos información, esa información va de la forma más operativa, más útil para la otra parte, a la quien llega esa información. Bueno, entonces todo esto también tiene que ver con, también en el tema de la acción, cómo gestionamos la exigencia.
de plazos, de estándares, de todo esto, ¿no? Tiene que ver con el ámbito de la acción. ¿Cuánto de potente es mi equipo en el ámbito de la acción? ¿Vale? Todo esto que yo voy diciendo, seguramente os están viniendo situaciones, circunstancias, personas incluso, que digas, pues este sí, este no, esto yo cómo me encuentro como líder, cómo me encuentro en estos ámbitos, cómo gestiono yo. Igual tengo que gestionar el ámbito de la acción y me pongo nervioso porque los plazos, ¿cómo lo gestiono? Utilizo presión, igual para un tema, para uno de los ámbitos soy más cuidadoso y soy más centrado, igual para otros soy más brusco, más brusca, ¿cómo lo hago? Y el tercer ámbito, podemos tener un equipo muy, muy potente en el ámbito del conocimiento, podemos tener un equipo muy, muy, muy potente en el ámbito de la acción. Ahora, si en el ámbito de la relación, interrelación profesional no somos potentes, como hemos dicho antes, que los equipos, funcionamos como equipo porque nos necesitamos, hay una interdependencia. Si el ámbito de esa interdependencia, esa conexión entre personas, ese ámbito de relación entendido así, no es potente, el equipo pierde muchísima capacidad. ¿Cómo es la comunicación entre nosotros? ¿Nos entendemos cuando hablamos? ¿Vemos el sentido de lo que estamos hablando? ¿Perdemos el tiempo en la comunicación o es una comunicación eficaz que nos ayuda? ¿Cómo es esa calidad de relación profesional? ¿Cómo son en los equipos las normas explícitas e implícitas? ¿Cómo son? ¿Nos damos permiso o no nos damos permiso? ¿Cómo vivimos la impuntualidad? ¿Cómo hablamos el incumplimiento en plazos, en entrega, en estándares de calidad? ¿Nos decimos las cosas? ¿No nos las decimos? Hay equipos donde a mí me dicen, aquí en este equipo hay muy buen humor, ¿vale? Y os criticáis entre vosotros cuando hay algo que no está correcto, que no es correcto. ¿Hay permiso para hablar de los errores? No, aquí de errores no, aquí nada, soluciones, aquí solo hablamos de soluciones. Bueno, pues si no hay oportunidad, no hay permiso en un equipo para hablar de errores, ¿qué ocurre? No, aquí no hables de errores porque luego si alguien ha hecho un error, le cae castigo, o una bronca, o una forma de desprestigio, o le cae más tarea. ¿Cómo se está viviendo? ¿No? ¿Qué está permitido y qué no dentro de los equipos? Y luego, ¿qué habilidades conversacionales? Hay equipos donde yo voy, y muchas veces es habitual esto de utilizar la ironía dentro de los equipos, ¿no? Se lanzan los mensajes y las críticas o se dan feedback mediante la ironía. Y muchas veces esta ironía raya la sátira. Donde se están lanzando ironías, la que yo diría, a mí si me dices un comentario como ese, me molestaría. Yo estaría enfadado si me hablas así. Y hay equipos donde lo pones eso encima de la mesa y luego ellos mismos reconocen, no nos gusta cómo nos hablamos, cómo son estas conversaciones que tenemos. Gestión de emociones, permiso para equivocarse, que ya lo hemos hablado. Gestión de conflictos, ¿lo vemos como una oportunidad o los esquivamos? ¿Qué hacemos con ello? ¿No? Y luego, ¿qué capacidad tenemos para ser empáticos y para la asertividad? Para las dos cosas. ¿Cuánta capacidad tenemos para ponerme en el lugar de otros? ¿Y cuánta capacidad tengo para cuidarme a mí y no decir que sí a todo lo que van planteando los demás? O incluso yo como líder, ¿cómo actúo en esto? ¿Soy empático? ¿Soy asertivo? ¿Manejo los dos ámbitos? ¿Sé o soy consciente cuándo tengo que ser más empático y cuándo tengo que ser más asertivo? Bueno, todo esto nos lleva a reflexión como líderes también. Adelante, Jesús. Bueno, ¿y esto qué nos ocupa? ¿Cómo es el liderazgo en mi equipo? Liderazgo no es solo el líder, ¿vale? Son dos cosas diferentes, son dos términos y dos conceptos diferentes. El liderazgo es el concepto de cómo hacemos para la toma de decisiones, para cuidar el equipo, para ver las necesidades tanto hacia adentro como hacia afuera del equipo o del proyecto o de la empresa. Por lo tanto, tenemos que fijarnos es quiénes estamos ejerciendo este rol de liderazgo. ¿Es una persona solamente? ¿Somos dos? Para ciertos ámbitos está claro que soy yo el líder y para ciertos temas hay otra persona porque tiene un liderazgo natural sobre eso. ¿Cómo es la coordinación entre líderes? Es muy habitual, el liderazgo formal es muy natural, es muy habitual que exista liderazgo formal y liderazgo natural y que lo ejerzan dos personas o varias personas diferentes. Y esto muchas veces es como hay muchos líderes que se pelean contra esto y están continuamente obsesionados o ponen mucho el foco en remarcar su liderazgo formal, cuando lo que interesa a un equipo es la mayor coordinación posible, el mayor empaste posible entre los dos liderazgos.
Y como liderazgo, si yo ejerzo liderazgo formal, lo que tengo que ver es aprovechar lo que ocurre en el equipo, más que pelearme con ello. La pregunta también de cuál es el estilo de liderazgo que necesita el equipo. No solo el equipo en general, sino el equipo en este momento. En cada momento, depende si es un momento de crisis, si es un momento de arranque de proyecto, si es un momento de finalización, qué ocurre en el equipo, y entonces preguntarnos qué estilo de liderazgo sería el más adecuado. No hay uno bueno o malo. Hay que ver cuál es el impacto en el equipo, cuáles son las consecuencias que tiene en el equipo, y yo como líder jugar a tener diferentes registros. No, es que yo así soy así, entonces yo hago así de líder. Bueno, es una forma de verlo. Yo diría es cuánta pobreza para el equipo, cuánta riqueza es. Yo así sé que puedo optar por tener varios registros, en algunos estoy más cómodo, en algunos estoy más seguro, pero puedo utilizar diferentes registros porque estoy como líder, tengo que estar al servicio del equipo y al servicio de las necesidades del equipo. Estando al servicio de las necesidades del equipo, es más probable que consigamos llegar a esos objetivos comunes, porque el líder también está mirando, o su compromiso debería ser hacia los objetivos del equipo. Sí que es cierto, y en esto hoy no nos va a dar tiempo de poder hablar de todo esto, por eso os vamos a ofrecer el jueves que viene, el día 6 de mayo, os vamos a ofrecer poder tener un taller con más tiempo porque podáis compartir experiencias e inquietudes concretas y os podemos dar respuesta a ello, pero muchas veces es como líderes poder deciros, bueno, ahora mismo como líder, ¿qué tipo de liderazgo y cómo puedo hacer yo para ser líder de líderes? Que no sea todo a base de presionar, a base de dar golpes en la mesa, a base de presionar. ¿Cómo puedo hacerlo de otras maneras? ¿No? Cuando esto me ocurre, como me ocurre en ciertas circunstancias en el equipo, ¿cómo puedo hacerlo? Incluso darme cuenta, yo como líder, ¿dónde no llego? ¿Dónde no llego? Y decir, bueno, si aquí no llego, ¿cómo puedo dentro del equipo buscar recursos para que podamos llegar como equipo? Porque el líder tiene que estar en sintonía con los objetivos del equipo, y sí que es cierto que muchas veces dentro de los proyectos, dentro de las empresas, el propio líder tiene sus propios objetivos. Y el líder tiene que buscar cómo hace malabares para que estén en sintonía mis objetivos personales como líder con los objetivos comunes del equipo. Adelante, Jesús. Por lo tanto, 3 preguntas que yo os diría que os tenéis que hacer, que nos tenemos que hacer siempre como líderes, son estas. Una, ¿qué nos ayudaría para acercarnos a los objetivos? En cualquier tema, ya sea porque exista un conflicto o porque vemos que el equipo necesita trabajar, acordaros de los 3 ámbitos, porque el equipo necesita ponerse las pilas en el ámbito del conocimiento, o porque el equipo en este momento dado necesita, en cuanto a la acción, realizar algunos cambios, o en cuanto a la relación, la comunicación, necesita hacer ciertas mejoras. Si estamos detectando sería ¿qué nos ayudaría en cualquiera de estos 3 ámbitos para poder acercarnos a los objetivos? O igual tengo que hacer algo como líder respecto a la pertenencia, o igual tengo que trabajar algo sobre el equilibrio de dar y recibir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué nos ayudaría? Y esa es una de las claves para el líder. Otra es hacernos la pregunta, ¿qué nos está dificultando? ¿Qué está ocurriendo en el equipo para que esté obstaculizando nuestro ritmo, nuestro acercamiento hacia los objetivos? ¿Dónde están las trabas? ¿Con qué tiene que ver? Y en esto es importantísimo dejar a un lado las culpabilidades. Es importantísimo, porque enseguida lo que buscamos son nombres y apellidos. Y eso es lo que buscamos. Y no va de eso, va mucho más de dinámicas. Porque muchas veces las personas, los miembros del equipo, están generando obstáculos por dinámicas que se están dando dentro del equipo. Y eso es algo que el líder es quien tiene que estar mirando qué está ocurriendo. Estar muy atento a qué escucho dentro del equipo, desactivando culpables y culpabilidades y activando dinámicas que estén ocurriendo dentro del equipo. Y de estas cosas que hemos estado mencionando, estos pilares, de estos ámbitos, son muchas de los ámbitos donde podéis ver qué dinámicas se están dando. Y luego, tercera pregunta es, ¿qué se podría incorporar?
hay cosas que puedo incorporar yo como líder, hay cosas que pueden incorporar el resto de miembros del equipo, incluso quizás podemos buscar como líderes, nos toca también mirar fuera del equipo y decir, quizás o de la organización o de la empresa o de otro departamento, quizás podemos incorporar algo que nos pueda ayudar. Y eso es el líder el que en mejor situación está para poder aportar eso al equipo. ¿Vale? Ok. Y luego, ¿qué preguntas podemos lanzar? ¿No? Podemos lanzarnos a nosotros, a nosotras como miembros del equipo y podemos lanzarles también a los miembros del equipo. Muchas veces cuando decimos, bueno, ¿cómo puedo hacer que alguien del equipo se active, se dé cuenta, sea consciente de, bueno, yo como líder estoy viendo que alguien está en una disposición, en una actitud o en una forma de trabajar que no está sumando todo lo que podría, y digo, ¿cómo podría yo para alinearle? ¿No? ¿Cómo podría? Sería poder preguntarle, oye, tú como miembro del equipo, ¿qué crees que necesita el equipo ahora? En vez de ir desde la exigencia, en vez de ir desde poniéndole entre la espalda de la pared, sería otro planteamiento, sería generar la corresponsabilidad en esta persona y decirle, bueno, ¿tú qué crees que necesita el equipo ahora? Y si el equipo dará, sea cual sea la respuesta de esa persona, y ahí podríamos hablar sobre la respuesta, no sobre la persona, pero podemos hablar sobre la respuesta que nos da esta persona. Si lo vemos, si no lo vemos, dónde vemos más matices, dónde igual podemos aportar a esto que nos dice esta persona. Y luego sería preguntarle, ¿qué crees que necesita el equipo de ti? ¿Qué crees que necesita de ti el equipo ahora? Si estás viendo que el equipo necesita esto, ¿tú qué crees que necesita el equipo de ti? Algo así sería darle la vuelta a qué podrías aportar ahora al equipo si tienes esta idea, ¿no? Sería, ¿qué necesita de ti el equipo? Y después de esto, muchas veces cuando hacemos habilidades de coaching, liderazgo, hacemos todas estas cosas de dinámicas de grupales y tal, se nos olvida esta tercera pregunta que es vital. ¿Qué es vital? ¿Y qué crees? ¿Qué necesitas tú del equipo también? ¿Cuál es tu necesidad respecto al equipo? Y esta pregunta está muy relacionada con esto que solemos decir, ¿no? La frase de sentir y vivir el equipo como una red de seguridad. Un equipo que está cohesionado, un equipo que está funcionando verdaderamente como equipo, que os decía antes, entre la distinción, ¿no?, entre grupo, equipo, un equipo que verdaderamente funciona mucho como equipo, es cuando el equipo percibe este colectivo como una red de seguridad. De si fallo, me equivoco, no llego, estoy retrasando, me está costando realizar alguna tarea que nos va a ayudar a llegar al objetivo, el propio equipo ejerce y actúa como una red de seguridad. Y para eso necesitamos todos los miembros del equipo, incluido el líder o la líder, incluido tenemos que sentir que el equipo también nos va a cuidar y nos va a dar eso que necesitamos, o que yo puedo pedir al equipo y decirles, oye, estas 2 semanas necesito que no me agobiéis con llamadas. Dejadme estas 2 semanas, que es un proyecto a 3 meses, dejadme estas 2 semanas y después estoy otra vez a full con el equipo. Lo puedo pedir dentro del equipo. Y esto, ya lo siento, parece que parte de la diapositiva no ha entrado. Todas estas preguntas os decíamos, el 6 de mayo, no es martes, el jueves que viene, el 6 de mayo, os brindamos la oportunidad de poder responder a preguntas concretas sobre todo esto que hemos estado hablando, respuestas concretas a los temas concretos que traigáis. Bueno, a mí me ocurre en mi equipo, me suele ocurrir que tal, se da esta circunstancia, bueno, y entonces en clave de todo esto que hemos hablado de pertenencia, orden, equilibrio, dar y recibir, la toma de decisiones, el liderazgo, tiene que ver con los 3 ámbitos, bueno, daros respuesta en estas 2 horitas a las inquietudes concretas que tengáis. Y esto es, yo creo que me estoy ajustando al tiempo, son ahora menos cuarto. Sé que he ido rapidísimo, sé que he hablado de muchísimos temas y entonces ahora sería daros turno, voz, posibilidad de que podáis lanzar algunas preguntas, espero que fáciles, que me lancéis algunas preguntas sobre todo esto que hemos hablado. Sí que ahora los que habéis podido utilizar el documento Word que os poníamos como soporte, ¿no?, para esta formación, para este taller, es que podéis ver
qué foto os sale de vuestro equipo. ¿Vale? De 0 a 10, cuántos 5, 6, 8, 2 tengo y cómo sale. Esto os puede dar pistas para luego, como líderes, daros cuenta dónde os toca poner más energía. Ok, y ahora sí que me callo. Y Mar, Jesús, si hay algunas preguntas que han salido en el chat, Sí. o en la plataforma, abierto a escucharos. Vale, muchas gracias, Asier, por esta enriquecedora e interesante ponencia. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera aprovechar para invitar a todos los asistentes no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también a participar como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante que compartir con la comunidad de Project Managers, pues será muy bienvenida. Nos gustaría contar con vuestra participación. Si os interesa nuestra invitación, podéis contactar conmigo en el correo jesus.vazquez@pmi-mat.org. Os lo dejo escrito en el chat, junto a mi teléfono, el enlace en LinkedIn, donde también os invito a conectar, enlaces a la web del capítulo y al canal de YouTube. Y vamos entonces a pasar al turno de preguntas. Un segundo, por favor, que miro lo que tenemos aquí, que tenemos varias. Vamos a ver. Igor Basauri, que ya se ha salido, pero nos preguntaba antes, para la alineación con los objetivos es básico poder hacer un buen despliegue de los mismos. ¿Alguna pauta general se refiere al despliegue de...? Sí, con los objetivos, con los objetivos yo ahí haría como una diferencia entre cuál es el producto final que tenemos que entregar, porque un equipo lo que tiene es un encargo, o varios encargos, pero en principio vamos a hablar de uno. Si tuvieras un encargo, y ese sería como poder ver las características de ese encargo. Y las características de ese encargo son los objetivos. Entonces, hay que entregar un informe, dentro de 3 meses hay un informe sobre no sé qué tema, ¿vale? Y ese informe, ese tema, sobre qué temas va a tocar, a qué tiene que dar respuesta. Y eso serían como los objetivos, ¿vale? Y luego hay una parte muy importante de los objetivos que tiene que ver es cuál es el valor que aporta esa tarea o ese encargo que vamos a realizar como equipo. ¿Cuál es el beneficio que tiene la organización, el cliente, el proyecto? ¿Qué es lo que aporta y en qué ámbito? Eso es algo que es muy importante añadir a los objetivos. Y hay veces que se nos olvida. Y hay veces que solo nos miramos, yo quiero acabar mi tarea, sin ver para qué sirve mi tarea. Y cuando perdemos eso de vista, entonces pierdo de vista de cómo puedo crecer con mi compañero, con otro miembro de mi equipo, cómo podemos generar muchísimo mejor encargo. ¿Vale? Ese producto final es muy diferente si no sabemos el sentido que tiene o si lo sentimos. Y el líder, después de haber acabado el encargo, después de haber conseguido, es quien tiene que ocuparse de luego traer ese feedback a los equipos, porque hay muchos equipos que no reciben luego feedback sobre lo que han realizado. Y eso es el líder que tiene que dar ese lugar, ¿no? Yo a veces pregunto a los equipos, ¿cómo celebráis la finalización de los encargos o de los objetivos? O de la vida de un equipo nace para hacer un proyecto, ¿cómo lo celebráis? Y me dicen, ¿celebrar? ¿Cómo que celebrar? Sí, que celebrar puede ser simplemente ir a la máquina del café, tomarnos un café y hacerlo, o puede ser algo mucho más formal de hacer una reunión de cierre, de hacer una valoración de cuál ha sido el trayecto del equipo, de cuáles han sido las vivencias, de a dónde hemos llegado, dónde no, para otras ocasiones qué podríamos hacer diferente. Y eso muchas veces no, poquísimas veces lo hacemos, si somos sinceros, poquísimas veces lo hacemos. Y eso además revierte en que cuando vayamos a trabajar otra vez juntos en equipo, es muy diferente si hemos tenido esa vivencia o no. ¿Vale? Más preguntas. A la siguiente pregunta de Enrique Utrilla Urgel, que dice, ¿qué herramientas son más efectivas para gestionar conflictos en el equilibrio dar-tomar al observar que miembros del equipo disminuyen su rendimiento por agravio comparativo? Vale. Hay
yo te diría, si lo último, que es agravio comparativo, me lleva a pensar al pilar anterior, al orden. Hay muchas veces que en los equipos hay personas que empiezan a contribuir menos, a ser menos activos, a dar menos. Muchas veces suele venir porque sienten que en el ámbito del orden, en el pilar del orden, no se les está cuidando. No se está teniendo en cuenta su antigüedad, no se está teniendo en cuenta su conocimiento, no se está teniendo en cuenta su contribución, o no se ha tenido en cuenta su aportación de energía, de ilusión, o en algún momento no se le ha cuidado la pertenencia. Hay muchas veces que el equilibrio entre el dar y el recibir, hay muchas personas que dejan de dar hacia la empresa, hacia el proyecto, muchas veces tiene que ver con que algo de la pertenencia o del orden no se ha respetado. Y entonces no tiene que ver tanto con decir, jo, esta persona ya antes era una gozada y ahora, fíjate, ya hay que andar tirando de él, o pasa, y miramos a la persona y empezamos a criticar a la persona, y yo creo que da muchísima más potencialidad a nuestro liderazgo si somos capaces de ver si ha habido algo en el orden o en la pertenencia que no se ha cuidado. Y entonces eso sí que lo podemos activar, eso sí que podemos ahí incidir. Y quizás así la forma de participar de las personas y de dar de las personas cambia. Y yo diría, mi experiencia, de hecho, lo que voy a las empresas muchas veces, eso es lo que hago. Miro, visualizo, claro, desde fuera es mucho más sencillo hacerlo, alguien que no está involucrado en el equipo. Es ver qué está ocurriendo en el equipo y de ahí, en vez de quedarme en las personas, voy mirando las dinámicas. Y desde ahí es más sencillo activar y de repente hay gente que te dice, joder, así es. En 2 o 3 sesiones, de repente, este equipo ha vuelto a ser el que era antes y siguen siendo las mismas personas. Lo que hemos hecho es recuperar las dinámicas que están operando. Espero haber respondido a la pregunta. Vale, muy bien. Pues pasamos a la siguiente, si os parece. Francisco Aranda dice, bueno, muy interesante la ponencia. ¿Podrías indicar cuáles son para ti las principales claves para la efectiva gestión de equipos virtuales? Equipos virtuales. Sí, equipos virtuales. Nos toca cambiar de registro. Y en los virtuales lo que yo estoy viendo es hay que tener clarísimo que hay que buscar la proactividad. Es decir, este webinar, si solamente fuera yo hablando y todos los demás escuchando, de hecho no tengo interacción con las cámaras, no estoy viendo a los que estáis en esta persona, por lo tanto, la proactividad aquí es muy difícil de lograr. Entonces, hay muchas veces que lo que yo suelo buscar es sacarle a las herramientas que tenemos logísticas, sacarles todo el rendimiento que podamos. Buscar reuniones por parejas, porque las propias aplicaciones ya nos permiten. Buscar reuniones por parejas. Buscar, por ejemplo, lo que hemos hoy buscado de que tengáis un soporte de papel para poder utilizarlo, es que los webinars y las reuniones de equipo no sean uno habla o al revés, o todos hablan y no se escuchan. Hay que utilizar recursos y dinámicas para que la comunicación, la aportación de ideas, la coordinación, el poder decir cómo nos sentimos, porque yo algo que he hecho en falta muchísimo en todo lo que tiene que ver con lo virtual es que hay poco espacio para poder decir cómo nos sentimos. Entonces, utilizar recursos de salas por parejas, salas por tríos, luego hacer volcados en las salas principales, direccionar en ese sentido, creo que a mí ahora me está funcionando, pero todavía tenemos un camino largo de aprendizaje. Muy bien, pues siguiente pregunta. María Isabel Agüero nos pide que si puedes repetir la diferencia entre un grupo y un equipo. Vale. Hablábamos de grupo. Grupo tiene los objetivos del grupo. No hay objetivos a conseguir como grupo. Es como si somos imaginaos que somos un grupo de amigos que lo que nos gusta es ir al monte. Lo que nos une es la afinidad común, es de que nos gusta ir al monte.
No tenemos un objetivo de hacer 2 8000 este año. Si ya tenemos 2 8000 este año, entonces ya estamos trabajando más como equipo. Entonces, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos entrenamos? ¿Cómo buscamos herramientas? ¿Cómo buscamos logística? ¿Vamos a informarnos? Habría como ya, hay un objetivo común. En los grupos compartimos un espacio, una motivación, ¿vale? En esto también en los equipos es muy necesaria para llegar a los objetivos nos necesitamos. Yo para disfrutar del monte no necesito a los demás. Para poder dar esta formación, este taller que estamos dando, que estamos ofreciendo aquí, tenemos que trabajar en equipo. Y Jesús, Marc, Iñaki, yo hemos estado trabajando en equipo para que esto ocurra. Aquí había un objetivo. En este espacio de tiempo hemos trabajado como equipo. Acordaos también de la contribución. En los equipos, la contribución de ideas y la aportación al equipo, en los grupos es aleatoria, en los equipos es necesaria, es indispensable. Porque si no, no conseguimos acercarnos a los objetivos. Y la gestión de los conflictos, la gestión de las emociones, no es algo a evitar. Muchas veces en los grupos lo que buscamos es, bastante problemas tengo yo, no me voy a conseguir más, no me voy a meter en la mochila más cosas. En los equipos es algo necesario a hablar, a tratar, a trabajar y plantearlo como una oportunidad de mejora. Estuve en una empresa de automoción en la que tenían habían hecho una política de método de trabajo de error cero, de error cero, ellos hablaban de desperdicio cero, en la que, claro, cuando ya un coche sale de toda la cadena larguísima de producción, tiene que ser un coche que salga perfecto para que vaya a la venta, porque si tiene alguna imperfección ya no se puede vender. Claro, ¿qué ocurre cuando salen coches con imperfecciones? Es que nadie ha cometido el error. Empiezas a buscar en las diferentes cadenas de producción y nadie había hecho el error y el coche estaba imperfecto. ¿Cómo es eso posible? ¿No? Entonces, trabajar en equipo supondría vamos a conversar, indagar, vamos a explorar como equipo qué está ocurriendo para que el coche salga imperfecto. Espero haber respondido también a esto. Muy bien, pues Miguel Ángel Mendiola nos pregunta si tu equipo de proyecto forma a la vez parte de otros proyectos, ¿cómo no caer en el tópico de que te digan tu proyecto no es lo único, tengo más cosas que hacer? Vale, hay muy buena esta pregunta también. Claro, en la vida real lo que nos ocurre es que participamos en diferentes equipos. Entonces ahí tenemos que saber cómo doy y participo en cada equipo. Y muchas veces cuando ocurre esto tiene que ver ahora sí que voy a poner más énfasis en el equilibrio entre el dar y el recibir. Muchas veces cuando una persona dice le voy a dar más a este equipo que a este otro, a no ser que haya una consigna o una pauta dada más en otro nivel, lo que suele ocurrir es que el equilibrio entre el dar y el tomar no está siendo armonioso. Y entonces habría que ver qué parte es la que le falta por recibir a esa persona que hace ese comentario. Como líderes tenemos que tener la antena, el radar muy, muy entrenado para captar ese tipo de comentarios o actitudes para poder decir, más que criticar a esa persona, vamos a decir qué le puede estar pasando, qué le puede estar faltando por recibir en nuestro equipo. Igual le falta reconocimiento, igual le falta que le tengamos en cuenta, igual le falta que no le estamos dejando aportar ideas, igual le falta o igual le estamos presionando de una manera que no le gusta, o igual no lo sé, pero sería indagar en ese sentido. Oye, Fernando García nos hace dos preguntas, te planteo las dos. ¿Qué recomiendas cuando el equipo no acepta al líder asignado por la organización? Esa es la primera. Y la segunda pregunta si recomiendas poner normas de comportamiento escritas en los equipos. Vale, para la primera necesitaríamos otra hora más, porque es una patata muy caliente y es ver cómo hacemos cuando ocurre algo que ocurre bastante a menudo, cuando la organización designa a alguien como líder, ¿no? El típico coordinador de proyecto, jefe de departamento, y el equipo no lo acepta. Pues yo diría, ahí hay que trabajarlo.
si es posible cambiarlo, se cambia, pero habitualmente eso no se puede cambiar. Esa circunstancia nos tendríamos que alargar mucho con ello. Habría que ver es cómo conseguimos, la palabra sería convivir. ¿Cómo hacemos para convivir? Y llevar a cabo ese proyecto o ese equipo o esa responsabilidad o ese departamento y llevarlo adelante. ¿Cómo podemos hacer la convivencia posible? Me saldría esa respuesta y no puedo ir más allá. No nos da tiempo. Y luego la segunda pregunta era, Jesús. Si recomiendas poner normas de comportamiento escritas en los equipos. Vale. Las normas escritas, que serían las explícitas en los equipos, puede ser interesante marcarlas y ponerlas. Yo te diría las implícitas son mucho más potentes y tienen muchísimo mayor peso. Las que no vas a escribir. Y es no criticar a los demás, no hacer dos grupos en el equipo, mejor escucha por parte del líder, que no haya tantas interrupciones cuando estamos trabajando. Tal. Esa serie de cuestiones no se van a escribir y operan y son mucho más importantes. Habría que hacer un análisis y eso lo interesante es hacerlo con el propio equipo. Poder hablar de las normas implícitas con el propio equipo, para hacernos todos corresponsables de esas normas, qué está permitido y qué no. Solo hacer esa pregunta a veces en el equipo, solo hablar de ello ya hace muchísimo. Ahora, claro, hay que generar el contexto, el ambiente, la situación, el momento para poder hablar de ello. Eso también es verdad. Vale. Bueno, Rafael Tomé pregunta por la disponibilidad de la presentación. Como siempre os recuerdo que la vamos a subir a... Esta la contesto yo. Como siempre os recuerdo que la vamos a subir a YouTube. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Y yo recordaros también, Jesús, la oportunidad a estas respuestas que no nos está dando tiempo a entrar en profundidad es el jueves que viene, día 6 de mayo, de 6 a 8 de la tarde. Vamos a tener 2 horas para poder hablar de estas cosas en concreto y poder profundizar en ellas con más descripción de las situaciones. Vale, hay muchos agradecimientos y enhorabuenas a la ponencia. Voy a formular la última pregunta porque ya nos pasamos de la hora límite, que se parece a una que ya nos han hecho antes. Esta nos la hace Miguel Ángel Membrives Calatrava y dice: ¿cómo formar equipo cuando los miembros corresponden a otros departamentos con prioridades y objetivos distintos al del propio proyecto? Se parece mucho a la que nos hicieron antes de que tengo otro trabajo que hacer, ¿no? Sí, ahí yo diría una clave importantísima es la creación, la fase, hablaríamos de las fases de los equipos, las fases de vida de los equipos. Esto hoy no nos da tiempo, pero en la fase inicial es cómo es la creación del equipo. Porque ahí, Jesús, esta pregunta que nos están trayendo, pone en relevancia cómo dotamos de pertenencia a ese equipo. Ahí la clave sería cómo hacemos para fomentar la pertenencia al equipo. Y a partir de ahí vendrán luego los demás. Si los miembros del equipo donde no se sienten pertenecientes, la forma de contribuir, de aportar, de implicación va a ser muy floja. Vale. Bueno, pues con esta respuesta vamos a finalizar el turno de preguntas. Os recuerdo que con la asistencia a este webinar podréis obtener una PDU. De nuevo vuelvo a dar las gracias a todos los asistentes, a Mar y a Asier, por transmitirnos su conocimiento. Un inciso. Sí. Un inciso. Asier ha comentado pues, que ellos van a impartir una jornada gratuita el próximo jueves. Para aquellos que estéis interesados hay que apuntarse. Entonces, en el documento que se ha compartido hay un link para que aquellos que estén interesados se apunten. Sin más, esa era solamente esa precaución. Vale, pues yo para finalizar agradeceros nuevamente la participación y deciros que os esperamos a todos en el próximo webinar. En nuestra web se publicarán los siguientes y, como siempre, un fuerte abrazo, cuidaros y hasta la próxima. Venga, gracias. Lo mismo digo. Chao.